buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Estamos en su programa Un Encuentro con Jesús, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, la capital, la ciudad maravilla, la ciudad de los teleféricos, la ciudad de los minibuses, el tráfico realmente caótico, como toda ciudad que tiene realmente mucha población. Esto no es ningún motivo para dejar de transmitir los programas de Un Encuentro con Jesús, y ya que estemos en este país tan hermoso, estemos en Europa, en África, seguiremos transmitiendo este programa Un Encuentro con Jesús, un programa para la familia. Un Encuentro con Jesús, un programa que tiene el propósito de llevar las buenas nuevas de salvación, mostrar a este Cristo maravilloso, a este Cristo que nos da vida, ¿no? Y vida en abundancia. Y en este día vamos a hablar acerca de un tema muy importante. No estamos quizás en los estudios centrales allí en Buenos Aires, por eso lo estamos realizando desde la casa de mi suegro, ¿no? La casa de mi esposa. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de la importancia, las razones por las que el cristiano debe compartir el Evangelio hoy en día, por cualquier medio. Tenemos la tecnología, tenemos las herramientas, tenemos todo como para compartir el Evangelio de Jesucristo, para que todas las personas lleguen al arrepentimiento, porque los días están cercas, el juicio de Dios está cerca. Y esto es algo que debemos de nosotros estar preparados, ¿no? No solamente personalmente, sino también estar compartiendo el Evangelio, porque es un mandato. Ahora, yo digo, ¿por qué tenemos que compartir el Evangelio? ¿Cuáles son las razones que todo cristiano debe compartir el Evangelio? ¿No? Porque a nosotros nos compartieron el Evangelio. Porque un día nos presentaron este camino tan hermoso. Un día nosotros tuvimos un encuentro con este Jesús tan maravilloso. Por eso, una de las razones por las cuales debemos de compartir el Evangelio, hermanos queridos, es algo que se nos ha ordenado. Se nos ha ordenado compartir el Evangelio. Y mire lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 15. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, no necesitamos otra razón. Es una orden, es un mandato de Dios. Id, le dijo a sus apóstoles y por ende a nosotros. Por eso somos partícipes de la gran comisión, ¿verdad? Cuando alguien superior nos manda algo, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, y no hay manera de refutar, tenemos que hacer lo que se nos mandó a hacer. En este caso Jesús nos dijo, id, Jesús lo dijo, por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Otra de las razones por las cuales tenemos que predicar el Evangelio, no compartir el Evangelio, es porque el infierno existe. El infierno existe. No es que como algunas sectas, algunas personas creen que el infierno es acá en la tierra, lo que estamos viviendo. No. El Evangelio es real, es literal. Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el verso 5 dijo, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, temedle. Mire usted lo que dijo el Señor. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Si el infierno no existiera, tendríamos una excusa legítima, ¿no? De pasividad, de decir, bueno, no me preocupo, sigo pecando,
sigo haciendo las cosas mal. Total, no hay condenación, no hay un infierno, así que. Pero la palabra de Dios dice que los pecadores serán culpables y condenados. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuán insensibles seríamos, ¿no?, al no advertir la realidad del infierno a las personas. Es como que yo estaría por la calle caminando y ahí habría un pozo y de pronto veo que una persona ciega no logra ver y va a entrar a ese pozo. Sería insensible, ¿no? Yo creo que no, le ayudaría a pasar, a esquivar esa fosa, ese hoyo, ¿no es cierto? Así es, hermano, nosotros cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando compartimos el Evangelio. Hay el infierno, hay dos caminos, el cielo y el infierno. Dios y Satanás, el diablo. Esa es la realidad, una realidad irrefutable. Otra de las razones para compartir el Evangelio a otras personas, yo creo que es amar a nuestro, es porque tenemos que amar a nuestro prójimo, como también nos amamos a nosotros, ¿no? Un bombero, por ejemplo, un bombero que rescata a personas de un edificio en llamas, puede tener miedo, y lo debe tener miedo, y preferir estar en casa con su familia, ¿no? Hay ocupaciones que son muy riesgosas, ¿verdad? Pero ignora sus miedos este bombero y se niega a sí mismo, ¿no? Y va y salva a las personas, a cuantas personas pueda salvarlos de este fuego que es un incendio. El Señor mismo lo dijo, ¿no? Lo dijo el Señor en el capítulo, en Judas, ¿no? El capítulo versos 22 y 23. Y de algunos tened compasión, haciendo distinción, pero otros salvan con temor, sacándolos del fuego, aborreciendo hasta el vestido contaminado por la carne. O sea, no tenemos que tener esa actitud que tuvo Jonás, ¿verdad? Decir, no, le mandó a predicar a Nínive. Él dijo, no, estos que sean juzgados, que le caiga fuego del cielo. Y el patriotismo por encima de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, si nos amamos a nosotros, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es nuestro amigo. Nuestro prójimo es aquel también que nos odia, ¿no?, que se considera enemigo nuestro. Tenemos que dar la palabra, ¿no es cierto? Aquel que no nos cae bien. ¿Cuántas personas hablan de Dios, pero si es que por ahí un vecino que por ahí no te trata bien o está enemistado, que se vaya al infierno, decimos, ¿no? Esto no puede ser así. Otra de las razones por las cuales debemos de compartir la palabra, el Evangelio, es la obediencia. Y la obediencia, hermanos, es evidencia de que somos salvos. Debemos ser obedientes. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, verso 17, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Ahora a los apóstoles les dio el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio. Dios les había concedido la vida eterna a esta humanidad moribunda, ¿no? Y no que se quedaran en el aposento alto y se quedaran ahí encerrados en 4 paredes, como está pasando hoy en día en la iglesia actual. Estamos en 4 paredes y no salimos de ahí. Estamos muy cómodos. Eso significa que no estamos amando a nuestro prójimo, ¿no?
Y si no somos obedientes a predicar el Evangelio, entonces medio incierto el que esa persona sea salva. Por eso. Otra de las razones por las que nosotros como creyentes debemos de compartir el Evangelio es que cuando permanecemos en silencio, cuando no hablamos con las personas de este Evangelio, no compartimos, estamos pecando. Estamos pecando. Como les había dicho hace rato, ¿no? Dice Santiago, al que sabe hacer el bien y no lo hace, él es pecado. Por eso Pablo decía, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Mire usted. Otra de las razones por las cuales debemos de compartir el Evangelio es que cuando nosotros evangelizamos, profundizamos nuestro caminar con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros al compartir con las personas incrédulas del Evangelio, estamos aprendiendo más, preparándonos más, estudiando más la palabra para poder compartir, para poder, como le decía Pablo a Timoteo, que use bien la palabra de verdad, que conozca bien para compartir con otros, que no nos enseñen cosas erróneas, ¿no? Entonces, cuando evangelizamos, nos estamos preparando, nos estamos profundizando en nuestro caminar con Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Esto también es una de las razones por la cual debemos de compartir el Evangelio a otras personas. Y esto también hace de que escudriñemos la palabra de Dios, ¿no? Para saber qué responder a cada persona acerca de este Evangelio. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ese texto bíblico, lema que tenemos los estudiantes de Estudios Bíblicos Vida Nueva Online, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué tremendo. Otra de las razones por las que debemos nosotros anunciar el Evangelio a este mundo que está perdido, que está en tinieblas, es que nos hace profundizar nuestra gratitud por la cruz. El ser agradecidos por la salvación. Porque un día Jesús salió a nuestro encuentro. Mientras predicamos continuamente el Evangelio de la cruz, profundizaremos, ¿no? Profundizaremos nuestra comprensión de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Valoraremos más, nos daremos cuenta, seremos más empáticos con esta sociedad, esta generación, para que pueda llegar a conocer la verdad. Esa verdad va a hacerlo libre, ¿no? Nos encontraremos practicando lo que predicamos, eso es importante, practicar lo que predicamos, por lo que estaremos pensando con frecuencia en la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros. Y Pablo lo dijo a los Corintios en esta primera carta, en el capítulo 2, verso 2, dijo, me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. No, porque para él el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Por predicar el Evangelio no le importaba sufrir persecución, que su vida esté en riesgo. Y también tiene que pasarnos a nosotros, ¿no? En este tiempo donde
Quizás a esta parte de Latinoamérica no llegó todavía la persecución en gran escala, pero en otras partes del mundo, países comunistas y también países no comunistas como en Estados Unidos, la persecución es tremenda. Con estos movimientos del LGBT, de ideología de género, todo esto realmente va a llegar el momento donde nosotros vamos a tener que definirnos, ¿no? Y no vender nuestra libertad. Por eso es importante, ¿no?, que cuando predicamos profundizamos nuestra gratitud con la cruz. Y por último, una de las dos razones más que yo estuve viendo acerca de este tema de evangelizar, de ir por todo el mundo, como dijo el Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no?, esta ordenanza que Dios nos dio, es que todo esto profundiza nuestra vida de oración. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, verso 1, dice: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que sean salvos, ¿no? O sea, tenemos el amor por los perdidos, hace de que nosotros oremos, ¿no?, antes de llevarle la palabra: Señor, salva a esta persona. Yo, por ejemplo, en este momento que estoy acá, tengo 2 personas por las cuales tengo que orar, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Parece imposible. Yo en este momento veo la realidad de lo que está pasando ahora, donde estoy, y digo, para otra persona diría: no, esta persona no cambia nunca. Pero Dios puede cambiar. Y mire que me tocó venir en el tiempo de donde ahora La Paz, Bolivia, festeja el Halloween, esta fiesta del demonio de la oscuridad, y el día 2 van a seguramente ir, el Día de los Muertos, van a ir a preparar la tradición, ¿no?, de ancestrales diabólicas, ¿no?, preparar las mesas con alimentos, porque dice que el muerto vuelve, el alma de esa persona vuelve y se lo come todo y regresa. Todo realmente un engaño de Satanás. Entonces, al estar acá, un país muy idólatra, de mucha tradición ancestral, es que Dios no va a poder bendecir a esta nación. No va a poder. Porque la consigna es, ¿no?, dice: si mi pueblo se humillare y me buscare, dice, yo sanaré su tierra. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que la oración es importante. Tenemos que orar por las personas, por esta humanidad, ¿no? Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta, el capítulo 12, verso 10, dijo: por eso me complazco en las enfermedades, en los vituperios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La oración importante. Ayer estuve predicando en una iglesia, el domingo predicando en una iglesia acá en La Paz, en una iglesia de unos hermanos que siempre los visito, y hablaba acerca de la disciplina, las disciplinas espirituales. Y una de las disciplinas espirituales era la oración, ¿no? Debemos de orar, así como Daniel oraba 3 veces al día. El Señor es el mayor ejemplo de oración, cuando Él muy temprano se retiraba, ¿no?, al monte a orar para empezar la jornada. Esto es importante, hermano. Por eso, cuando nosotros compartimos el Evangelio, también necesitamos orar para empezar la jornada, para orar por las personas que quizás para nosotros nunca va a cambiar esa persona, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y por último, la razón por la cual nosotros como creyentes debemos de predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, es porque se nos ha mandado no solo a imitar a Jesús, sino a Pablo. Porque Pablo, ¿qué dijo? Mire lo que dijo Pablo en la primera carta de Corintios, el capítulo 10, verso 33 al 11, verso 1, muy cortito, ¿no? Dice: yo también agrado a todos en todas las cosas, no procurando mi beneficio propio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Y él concluye esta frase diciendo, imítenme, así como yo imito a Cristo. ¿Qué tal? Entonces, debemos de buscar referentes para imitar, ¿no? A veces imitamos lo malo, las cosas que son vanidad, son cosas que hoy en día la iglesia se ha convertido en lugares de espectáculo, en muchas iglesias, ¿no? Se olvidaron ya de lo que es ese lugar santo para ir a adorar a Dios, para agradecer a Dios, para darle toda la gloria a Él, ¿no? Entonces, Pablo fue muy tajante con esto. Imíteme a mí, así como yo imité a Cristo. Y en otra oportunidad dijo Pablo, lo que viste en mí, lo que oísteis, lo que aprendiste, y todas estas cosas, esto, hacer como yo hago de Cristo. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que concluyendo con este tema de las razones por las cuales tenemos que hablar y compartir el Evangelio de Cristo, yo creo que todas estas razones son muy valederas. Y nosotros tenemos que pensar que los tiempos estamos en los últimos días. El juicio de Dios es inminente por todo lo que está pasando en la humanidad. Entonces debemos dar a conocer esto, ¿no? Que la respuesta, la solución es Cristo Jesús. En todo ámbito. Porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que vino a morar entre los hombres, ¿no? Y murió en la cruz por nuestro pecado, para darnos salvación. Así que, hermanos queridos, este es el propósito de este programa. Quizás en este momento el programa está siendo muy reducido a lo que habitualmente hacemos el programa Un Encuentro con Jesús. Y usted lo ha debido ver en videos anteriores, que usted puede entrar en YouTube y poder ver los videos anteriores. Lo hacíamos con mucha calidad, porque estábamos en los estudios, y bueno, pero ahora tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos. No podemos justificar, si no, pero no tenemos nada, entonces vamos a tener que suspender. No. Esto continúa. Así que síganos, suscríbase, comparta su video, suba a su perfil, para que otros también puedan encontrar este camino, esta verdad, esta vida. Que Dios me lo bendiga mucho, y realmente le pido a Dios para que prontito vuelva a Buenos Aires, donde estaré ya nuevamente, como dice, como pez en el agua, ¿no? En el lugar de nuestros programas que habitualmente estamos haciendo. No se olvide, tenemos programas. Ya no estamos haciendo, por ejemplo, el programa de Panorama Cristiano, porque necesitamos el estudio, en realidad. También no estamos haciendo el programa Tu Palabra es Verdad, que lo subimos a Spotify, lo subimos a TikTok, también no estamos realizando. Solamente estamos haciendo el programa Un Encuentro con Jesús, el programa central, y estudios bíblicos. Así que le pido oración para que Dios me permita salir y llegar nuevamente a nuestro lugar donde realizamos nuestros programas allí en Buenos Aires, Argentina. Que Dios lo bendiga, y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y, lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.